Hola, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo webinar de Sochinet. Voy a dar algunas informaciones varias antes de partir con nuestro webinar y que se vayan conectando nuestros invitados, asistentes, auditores. Primero que todo, bueno, darle la bienvenida también al doctor Javier Bravo, que tengo el placer de presentarlo y compartir con él. El doctor Bravo es vicepresidente de SOCHEM, es urgenciólogo, pediatra, es jefe del programa de especialización de pediatría en la Universidad de Santiago. Es también médico del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital El Pino y médico de la UCI Pediátrica de Clínica Dávila, donde compartimos labores. Además, es una persona que es bien motivada con la docencia, así que se agradece. Bueno, ¿qué vamos a contar antes de presentar y dejar la charla del doctor? Es recordar que tenemos una nueva página web en Sochinet, que tenemos en nuestras reuniones mensuales, nuestros webinars mensuales y todas nuestras actividades son certificadas, sobre todo ahora que tenemos que empezar a revalidar especialidades y subespecialidades, así que los que se mantengan conectados a este webinar y a los demás reuniones clínicas y webinar, más del 75% del tiempo obtienen su certificación. Hemos tenido también actividades como de salida a la comunidad, que es importante destacar, como la ida al operativo en Rapa Nui. Esperamos tener más actividades constantes. Tenemos ahora actualmente conversatorios para padres y, por supuesto, también nuestro curso de especialistas que fue reciente, que fue exitoso, con una gran audiencia, con grandes invitados internacionales. Les recuerdo también que tenemos nuestra revista de la sociedad, donde esperamos manden artículos, cartas al editor, y por supuesto revisiones y trabajos de investigación originales y casos clínicos para que podamos tener siempre bien activa nuestra revista, que ahora está indexada además. Les dejo también aquí para recordar que nuestra próxima reunión mensual es el jueves 4 de junio a las 13 horas. Y esta vez nos toca escuchar cuando el cuidado se transforma en camino. Y aquí exponen el Hospital de Los Ángeles, el doctor Yuri Hernández y la doctora Pamela Navarrete. ¿Qué más les podemos contar? Lo bueno es que ya les dije que nosotros estamos certificando todas nuestras actividades académicas y se acreditarán, así que para que lo recuerden. Lo que les puedo contar de estos conversatorios para padres, ya llevamos 2 charlas previas, las próximas que vienen están acá, la tercera y la más inmediata, miércoles 17 de junio, qué son los mocos y por qué se producen. Estos conversatorios para padres son gratuitos, son para darle más cercanía de la sociedad a la comunidad y mejorar nuestro trabajo como neumólogos pediatras, y está auspiciado por FAES Pharma. Contarles también que estamos en la segunda parte de nuestro e-learning de vía aérea pediátrica, Nuevos Horizontes, así que todavía hay opciones de inscribirse a los que les interese. Y los que ya partieron también deberían poder seguir trabajando y aprendiendo de vía aérea pediátrica. También tenemos el nuevo webinar que va a ser a partir de este segundo semestre, que es el Mocosos, y que está auspiciado por el Laboratorio Teba Chile, donde tenemos distintos temas que va desde lo más básico en adelante para pasar por toda la patología respiratoria principalmente alta y que es común y no es solo para especialistas, sino desde el pediatra en adelante. Y por supuesto, por último, dejar nuestra fecha ya consignada y consagrada de nuestro ya 22 Congreso de Neumología Pediátrica, Respirando Futuro en la Salud Infantil, que sería el 22 y 24 de octubre, con temas importantes como vía aérea,
asma, neumonía, fibrosis quística, rehabilitación respiratoria y sueño, con grandes invitados internacionales, el doctor Dick Sherman, que es experto en vía aérea, el doctor Eitan Kerem, experto en fibrosis quística y neumonía complicada, y el kinesiólogo o fisioterapeuta Marcio Donaldo, que es español, experto en rehabilitación. Y bueno, dejo con ustedes al doctor Javier Bravo para que pueda hacernos su presentación desde la coriza al distrés, cuando respirar no es tan fácil. Vamos compartiendo, ¿se ve todo bien? Sí, ¿Sí? ¿Se ve muy bien? perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Gemma, una queridísima amiga. Ya presentaciones hechas, muy agradecido. Solo aprovecho de felicitar a todos aquellos urgenciólogos que quizás estén escuchando en su día, porque es el día de la urgencia, el día de hoy, así que un abrazo afectuoso a todos los que compartimos este amor por la locura y el caos que es la urgencia. Entonces, dicho lo anterior, hoy día nos toca conversar de un tema que es un poco ambicioso. Es como cómo poder ir conversando desde un simple moco hasta el chiquitito que está efectivamente con un problema pulmonar severo que lo puede llevar incluso a la muerte. Entonces, hoy día vamos a tratar de hablar cómo podemos llevar a nuestro pacientito desde la coriza al distrés, ¿ya? Primero, no tengo conflictos de interés reales o potenciales. Realmente esta presentación le va a pegar el palo a muchos laboratorios, entonces todo lo contrario. Espero de que no me reten después por todo lo que les vengo a contar, porque casi todo lo que le venden yo le vengo a decir que quizás no es tan así. Entonces, para partir, tenemos... Ah, perdón, se me salió la presentación. Un momento. ¿Cosas que pasan? Ah, la presentación se está viendo bien. Disculpen si me pueden dar el feedback de eso. No está en modo presentación todavía, Javier. Se aparece como cuando se sale del modo de presentación. Oh, perdona, la tecnología. Eh, compartir, debiera estar compartiendo. Estás compartiendo, de hecho estamos viendo tu pantalla, sino que el modo presentación es lo que no se está viendo. Oh, y agradezco si se me pudieran dar un poquito de En asistencia porque presentación con diapositivas, ponte ahí arriba. eh, en presentación con diapositivas superior a la derecha. Orador, compañía, iniciar sesión, ocultar control remoto, una de diseño. Ay, de verdad, haciendo clase en 1000 años y me pasan estas cosas. Estoy compartiendo pantalla. Vamos a dejar de compartir. Vamos a partir todo de un principio. Ahí sí. Si todo bien, mejor. Entonces, volviendo a qué es lo que vamos a conversar acá, vamos a hablar sobre este continuo respiratorio, sobre lo que es la coriza, la CDBO, bronquitis, asma, la obstrucción, la neumonía, la hipoxemia, la falla respiratoria y el síndrome de distrés respiratorio pediátrico. Queremos ser un poquito ambiciosos, lo vamos a tratar de llevar rápido, de una forma que se trate de que sea un poco más agradable. Pero lo que me importa de esto es que saber reconocer rápidamente los signos de deterioro, y eso es lo que principalmente nos vamos a enfrentar. Saber diferenciar cuándo estamos hablando de dificultad respiratoria y cuándo estamos hablando ya de falla respiratoria o insuficiencia respiratoria. E integrar el razonamiento clínico desde la urgencia a la UCI, que es parte de lo que nosotros nos dedicamos, la parte que nos gusta, y esta nueva forma de ver el paciente que tiene que ser un continuo desde que entra por la puerta de la urgencia hasta que está acostadito en su cama UCI. Entonces,
Partimos en ponernos en el contexto, paradigma epidemiológico, y creo que muchos de los que estamos aquí hoy día nos cuestionamos sobre que ya estamos en la semana del terror, supuestamente, de la campaña de invierno habitual, de los que ya llevamos un poco más de tiempo trabajando en esto, y resulta de que a la fecha no pareciera que la cosa despierta y se nos está un poquito pareciendo a lo que pasó el año pasado. Entonces hay un nuevo paradigma epidemiológico. Hay que entender que pasaron dos hitos muy poderosos en nuestro ambiente, digamos, como infeccioso invernal. Uno fue el COVID-19 y luego la aplicación del Nirsevimab. Entonces tenemos actualmente una reducción del 87% de las hospitalizaciones por VRS en menores de un año, que eso fue lo que sabemos del 2024. Ya el Nirsevimab demostró ser una intervención sumamente efectiva para erradicar casi al VRS dentro de los problemas del invierno y dejándole el espacio a que empezaran a aparecer otros virus como el rinovirus y el metaneumovirus y el influenza con distintas temporalidades, empezando como a buscar este nicho ecológico. Y esta disminución de casos graves por VRS nos está empezando a poner unas nuevas dificultades sobre cómo estamos enfrentando las infecciones respiratorias en nuestros pacientitos. La tormenta viral actual, rinovirus, es el dueño y amo y gobernante desde el invierno. Ya esto lo saqué de la declaración de la semana 20, que es la semana pasada del ministerio, y podemos ver de que el rinovirus lleva un porcentaje acumulado del 52%, o sea, se lleva la mitad de la torta de las infecciones respiratorias el rinovirus, el acumulado un 13% del SARS-CoV-2 y el acumulado de la influenza un 12,8%. El BRS muy, muy, muy detrás lleva acumulado un 1,5. O sea, hace 3 años atrás esto era imposible de pensar. Entonces nos estamos cambiando a que nuestra hegemonía de virus ya es el rinovirus y esa historia clásica que nosotros nos acordábamos de que había que empezar a contar los 5 días desde que el paciente empezó con las infecciones respiratorias como para ver cuándo estaba en su pic de agresión, como que ahora no va porque el rinovirus no tiene ese comportamiento. Si queremos ver a dónde estamos hoy, rinovirus ahora es el 40% de la masa de virus respiratorio y ahora, esta semana, influenza pasó a ser el segundo. Entonces, un detallito para tenerlo en consideración porque influenza empieza a levantar, pero todavía muy, muy por detrás de nuestro amigo rinovirus. Cuando hablamos del rinovirus, un detallito también es que tenemos que cambiar un poco el paradigma de cómo se transmite, porque estamos muy acostumbrados al BRS, que el BRS sí se quedaba en los fomites, que se quedaba en las mesas, incluso en la ropa, pero el rinovirus se comporta bastante distinto al BRS y eso es lo que quizás nos hace de que la masa de consultas que estamos teniendo en las urgencias tampoco sea la que se veía años anteriores. Realmente también le echamos la culpa a que el rinovirus se podía transmitir por fomites, contacto y todas las cosas, pero lo que tenemos, la evidencia actual, es que el rinovirus requiere espacios compartidos cerrados y por tiempos prolongados para poder contagiarse. Por tanto, el colegio y las salas de colegio son lo ideal, porque están todos los chicos juntos y se pueden compartir este rinovirus en el tiempo. Pero no es tanto de llevárselo a las manos, no es tanto de llevárselo con unas partículas pequeñas, y sí tiene una tremenda diferencia, a diferencia del SARS-CoV-2, de que el uso de mascarilla, la evidencia que está revisando hasta lo que salió en 2025, realmente no sirve. Entonces, si por un lado resulta ser que contagiarnos de rinovirus es un poco más complejo, desde el punto de vista de que tenemos que estar todos juntos en una misma casa, en un mismo ambiente, por otro lado nos damos cuenta que la mascarilla pocaso sirve para el rinovirus. Entonces, vamos al desafío de la consulta respiratoria ya que nos estamos contextualizando. Y aquí lo que yo les vengo a cambiar un poco es que la dificultad respiratoria, y aquí quizás muchos amigos broncopulmonar me miren medio raro, la dificultad respiratoria se diagnostica mirando al niño, no escuchando solamente al niño. No es solamente escuchar, porque yo puedo escuchar muchas cosas, pero el trabajo respiratorio, el esfuerzo respiratorio que está haciendo mi paciente es algo totalmente distinto. Entonces, de ahí es donde importa, de verdad, darnos el tiempito de poder mirar a nuestro paciente, saber cómo está respirando, dar una pausa, quizás descubrirlo completamente, que si nuestro pacientito se sienta un poco más cómodo con nosotros en la forma de examinar y podamos mirar ese trabajo respiratorio y no solamente ir de cabeza a escuchar sobre si hay un estridor, un ronco o unas crepitaciones. ¿Ya? Este es el verdadero desafío clínico y es lo que yo les vengo un poco como a cambiar el paradigma de la evaluación del paciente con dificultad respiratoria.
Así que nos vamos a ir de a poquito, vamos a ir partiendo desde lo más sencillito, vamos con un lactante de 11 meses, llega a la consulta por un día de rinorrea, toda una febrícula, congestión nasal, pero cuando lo estamos viendo, nuestro chico está activo, juega, satura 98, no tiene retracciones, tiene una frecuencia respiratoria que está normal. Entonces, nos vamos tranquilizando porque el concepto del trabajo respiratorio está bueno. Hay una interacción adecuada, importante, le preguntamos a la mamá si nuestro pacientito está comiendo, se alimenta bien, no tiene dificultades para comer, entonces, estupendo, nuestro chico está enfermo, sí, qué penita, pero resulta de que en su ecosistema el enfermito que está no le trae mayor problema. Tiene un buen estado general, no hay dificultad respiratoria, satura bien, no hay alteración en los signos vitales, alimentación conservada, que es muy, muy importante en los lactantes para poder evaluar qué tanto le pesa dificultar, la dificultad para respirar. Entonces, diagnóstico, una rinofaringitis, un resfrío común. Y yo de aquí hablando desde la herida, porque cuando yo pasé por ser mi formación de pediatra, mi profesor broncopulmonar, que al cual al sol de hoy lo quiero mucho, me dijo lo primero que tienes que aprender a hacer antes de cualquier diagnóstico es aprender a hacer un buen diagnóstico de un resfrío común y tienes que saber qué dejarle al resfrío común. Entonces, lo que sabemos del resfrío común es que lo que sirve es los lavados nasales, la vaporización nasal y una buena hidratación, una educación a los padres de que esto va a durar al menos 7 días, tranquilidad, de que puede que tenga fiebre, una fiebre que puede durar 3 días sin ningún problema, y que el niño va a toser, pero que el niño no va a tener problemas en su día a día más allá de una tosecita. Importante entonces evitar que los antibióticos aquí no van, los antitusivos tampoco van y los descongestionantes tampoco van en los pacientes pequeñitos. ¿Quién lo dice? La recomendación de fuerza de la Academia Americana de Pediatría y que lo que tenemos que estar pendiente es en los signos de alarma de cuando este resfrío quizás evolucione a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del resfrío? Y ojo que aquí hay cosas que tiran hasta un Cochrane que muestran una evidencia de impacto importante. Número uno, las soluciones salinas. Apoyo por la permeabilidad nasal, mejoran el batido nasal, la circulación de moco, el paciente se siente mejor porque puede respirar mejor, disminuye la tos, útil. Lo segundo, la miel. Ya, importante que lo dejemos para después de los chicos después de un año, el tema de las esporas en los menores es un poco complejo y evitar el botulismo, pero fuera del año de edad, tranquilidad, le podemos dar miel y la miel efectivamente es el mejor antitusivo, mejora los días disminuye los días de tos, mejora el bienestar y para variar es rica, alimenta, no es un fármaco que le estemos poniendo encima y de verdad hay extensa evidencia con una impacto de rigurosidad científica bastante bueno. ¿Qué cosas sabemos que no? Los antibióticos, estamos claros, estos generalmente son virus. Los antihistamínicos no funcionan. El único paciente de que se siente mejor con antihistamínico es el paciente que de base tiene una rinitis alérgica, quizás que no se ha sido diagnosticada o que la tiene y él se ve beneficiado de su tratamiento por la rinitis alérgica. Pero por el resfrío propiamente tal, los antihistamínicos no van. ¿Ya? Ninguna ventaja en ningún antihistamínico, no hay ningún beneficio comprobado. Ya, pero alguno me puede decir de que nosotros los adultos nos tomamos cualquiera de estos fármacos que son como estos OTC que se pueden comprar antigripales y que vienen con un poquito de clorfenamina y nos sentimos mejor, como que se despeja un poco la nariz. Y ok, sí, la clorfenamina, como solamente ella, como es de la primera generación, puede tener un efecto como anticolinérgico respecto como a la presión de los vasitos a nivel de la nariz y quizás sí da un alivio, pero en los adultos, ya está todo sobrevalidado para los de 6 años y más, pero no a los menores. Antitusivos, realmente todos los antitusivos, no tiene ninguno ha demostrado que tenga mayor ventaja frente a placebo, frente a u otra alternativa. El único que se podría empezar a acercar que el dexmedetomidine, que es el bisolfón, demostró que es igual que la miel para poder reducir la sensación de malestar en los pacientes que tosen. Y si a mí me dicen entre darle a mi hijo bisolfón o algún otro similar o miel, y prefiero mil veces la miel. Misma eficacia, mucho mejor. Descongestionante sistémico, el riesgo supera el beneficio en pediatría y no funcionan en los pequeñitos. Importante, porque este riesgo oculto y la morbilidad de los fármacos ineficaces, ¿y de dónde sale esta animadversión de la Academia Americana de Pediatría sobre los medicamentos descongestionantes?
es que hay descrito eventos de mortalidad. Sí, lo que está descrito en la mortalidad, si uno revisa los casos, no fueron casos que le dieron una dosis como descongestionante para el resfrío, sino que son casos de que se les dio una dosis un poco más alta porque la familia le quiso dar el medicamento al niño que no podía dormir porque tenía tos y quizás se le dio una dosis que no era la adecuada. Ok, podemos hacer ese alcance, pero ya que hay registros de niños con muerte por ingesta de estos fármacos, está proscrito y no tiene recomendación desde la Academia Americana de Pediatría por todos los menores de 6 años. ¿Ya? Yo me metí con esto porque yo creo que todos nosotros tenemos ese impulso de repente en decir, pucha, si quizás un poquito un descongestionante el niño puede que esté mejor. Y también conocemos a ese colega que reparte cualquier gotita, hasta gotitas de descongestionante en los pacientes. Y uno dice, pucha, si los lleva haciendo 1000 años, quizás no está tan mal. Y yo busqué sobre si es que había algún momento alguien que estuviera haciendo como este acápite y me encontré con esta publicación que es bien interesante, reciente, del 2026, y lo que hicieron en República Checa, donde tomaron un montón de pediatras de hospitales universitarios, donde empezaron a hacer un cuestionario sobre cuántos prescribían estos medicamentos, a pesar de ser pediatras formados, eh, menores de 6 años, y llegaron que el 74% de los médicos formados le daban a pacientes de menos de 6 años estos medicamentos, e incluso el 40% en menores de 2 años. Entonces, el comentario de los autores es que como en un país donde se hace un movimiento activo de incentivar el consumo de estos fármacos en este escenario, resulta que tienen estos porcentajes tan elevados. Uno mira eso y ni siquiera quiere preguntar cómo nos iría a nosotros en nuestro lindo país. Pero bueno, ese es nuestro paciente que consultó con moquito y tos, pero a veces las cosas evolucionan y 48 horas después nuestro pacientito tiene una tos más intensa, le cuesta alimentarse, está irritable, está taquipneico y ahora aparecieron las retracciones subcostales. ¿Sigue siendo un resfrío? Por supuesto que no. Y aquí es lo que yo le remarco mucho a mis becados, de que el resfrío es resfrío. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene toda la clínica de un resfrío, pero tiene roncos, tiene retracciones, ese paciente lo tengo que ver desde otra perspectiva porque es muy probable que no tenga un resfrío. Entonces ya vamos pasando a la etapa de las bronquitis y de la bronquiolitis. Ya, inflamación de vía aérea pequeña, aumenta la resistencia, cuando aumenta la resistencia de los flujos, aumenta el trabajo, hay atrapamiento aéreo y eso hace que la guagüita tenga que tener un mayor consumo, fatiga muscular y nuestro paciente empieza a complicarse. Entonces, cuando ya esta cosa cambia de color, tenemos un paciente que tiene taquipnea, tiene retracciones, hay expiración prolongada, sibilancia, empieza la desaturación y vuelvo a repetir la dificultad para alimentarse. Entonces, aquí estamos hablando del concepto del trabajo respiratorio, ¿ya? Y la idea es poder atrapar a nuestro paciente cuando tiene un aumento del trabajo respiratorio sin que llegue a una falla respiratoria. Entonces, el manejo de evidencia de la bronquiolitis, esto es el tema de todos los congresos donde cada año uno espera si es que alguien inventa algo distinto en bronquiolitis, pero realmente hasta la fecha nada. Soporte general, oxígeno, hidratemos a nuestro paciente, asegurémonos que nuestro paciente pueda comer. O sea, sí, el paciente está con lactancia materna, pero veamos sobre si es que efectivamente nuestro paciente es capaz de sostenerse en la lactancia materna y no le dan acceso de tos o realmente la fatiga no le da lo suficiente para que se pueda amamantar. Aspiración nasal, los vaporizadores funcionan, hay varios vaporizadores, hemos mejorado bastante en el mercado los dispositivos para vaporizar nariz y tienen un efecto bastante bueno. Las prácticas a evitar el salbutamol de rutina, los corticoides por todos lados y obviamente los antibióticos. ¿Quién lo dice? La Academia Americana de Pediatría y Xochitl en reiteradas publicaciones en su revista. Pero como yo les venía contando de que nuestro invierno viene cambiando, ya resulta ser de que todo lo que sabíamos de bronquiolitis, los que ya llevamos un par de años en este sistema, era la bronquiolitis BRS. Pero ahora, desde el año pasado a la fecha, nos estamos enfrentando a la bronquiolitis rinovirus. Y la bronquiolitis rinovirus sí tiene un comportamiento un poco distinto. Incluso ya hay algunos autores de que hacen como hablan del fenotipo bronquiolitis BRS al fenotipo bronquiolitis rinovirus. Porque sabemos de que rinovirus tiene un cierto predilección por los pacientes que tengan alguna genética tipo asmática. Entonces, el paciente que se comporta de la bronquiolitis de rinovirus es como distinto, es como que tiene algunas manchitas de asma. Y ahí entonces, que hay algunas cosas que te pueden empezar a decir, mira, sabes de que quizá en este paciente la fisiopatología que conocíamos del edema, del detritus,
puede ser que sí tenga un fenómeno de broncoconstricción y puede ser que el salbutamol sí lo mejore, porque estamos viendo que hay niños que hacen bronquiolitis por rinovirus que efectivamente el salbutamol sí les mejora la condición. Entonces, con eso lo que la actual, lo que estamos ahora es que te dicen, bueno, si tú te has enfrentado a un niño que tiene esta bronquiolitis, pero bronquiolitis por rinovirus, míralo, evalúalo, si es que hay ambiente atópico, le puedes quizás tomar un API y si resulta que sí hay elementos para pensar que quizás hay rasgos asmáticos, bueno, hazle una prueba de salbutamol, mira a tu paciente antes de hacer un esquema de puff de salbutamol y míralo después del esquema de puff de salbutamol. Unos 20 minutos después del esquema y mira si efectivamente el murmullo cambió, el trabajo respiratorio cambió, si su paciente se siente mejor. Si anda mejor, perfecto. Agüita te vas curando, agüita te sigo dando, ese niño él sí se va a ver beneficiado del salbutamol. Pero si después hacemos la evaluación y resulta que no cambió gran cosa, resulta que podemos describir que nuestro paciente tiene una respuesta negativa al salbutamol y listo, no la tenemos que dar. Cuando ya pasamos de la bronquiolitis, empezamos con los CBO. Esto me lo facilitaron el equipo de salud de Puente Alto, que hicieron un diagrama muy bonito de lo que es el CBO, como para que lo pudieran diversificar en todos sus médicos de urgencia, incluso las familias. Y lo clásico. Nosotros miramos bien a menos esto porque tenemos tan acostumbrado a hablar del SBO y el score de tal que cuando me puse a revisar cómo lo hacían en otros países y realmente en Europa se hacen un mar con el paciente de menos de 2 años y que está con dificultad respiratoria y signos de obstrucción. El SBO como tal, que es un invento sudamericano, nos ha ayudado bastante a ponernos de acuerdo en tener un manejo bastante establecido, regulado y en el que medianamente todos conversamos lo mismo. Está el score de tal, esto es fácil de acordárselo, si sí, re, sibilancia cianosis, retracciones, respiraciones, y esto me va a dar un puntaje. Y según el puntaje, yo puedo clasificarlo si un paciente que está leve, donde yo le voy a mandar para la casita con su tratamiento, paciente moderado, que voy a hacer un esquema de inhaladores acá en la consulta, en la urgencia, donde esté, y que le hemos puesto hospitalización abreviada. Y ya el paciente grave, de que le voy a tener que poner oxígeno, reevaluar y definitivamente pensar en derivar a una hospitalización, o si estoy en un lugar donde lo puedo hospitalizar, plantear ya definitivamente hospitalizarlo. Y después tengo que reevaluar a la hora a este paciente. Entonces, si el paciente vuelva después de mi score baja de 5, perfecto, estamos todos contentos, lo mandamos para la casa y lo mandamos para la casa según lo que le pudimos administrar. Si le administramos salbutamol, salbutamol va. Si es que le tuvimos que dar una segunda vuelta con salbutamol y corticoides, salbutamol con corticoides va. Prednisona sigue siendo el mejor amigo del equipo ambulatorio. Sin embargo, si es que está sobre 6, momento de hacer una segunda hospitalización abreviada. Y si realmente el chico sigue teniendo dificultad respiratoria, tiene el trabajo respiratorio aumentado o ya francamente satura menos de 92, hay que ponerle oxígeno y hay que hospitalizar. Realmente dar más vueltas en ese paciente, lo único que nos estamos haciendo es jugarnos el físico de nuestro paciente. Entonces, hay que entender de que saturar bajo 92 ya es importante para nuestro paciente. Ahí en 92, 93 tenemos la chance de quizás dar la pelea para ver si es que algo mejora. Pero si bajo 92 ya y el paciente está con dificultad respiratoria, el paciente lo está pasando mal. Buscando también sobre lo mismo, sobre estos típicos pacientes chiquititos, el paciente como el lactante o el preescolar inicial, que empieza y la consulta clásica, tanto en la consulta o en la urgencia, de que sabe, doctor, mi hijo lleva tosiendo como 2 semanas y como que no se mejora. Y durante mucho tiempo está esta sensación de que pudiéramos ver si es que podíamos dar la citromicina, porque los pacientes en fibrosis quística habían demostrado que los macrólidos, un efecto o sea, inmunomodulador y pudiera ser que hay muchas cosas. ¿Y qué es lo que hemos ganado con eso? Que realmente hemos basureado la citromicina y donde todavía en nuestra población la presencia de micoplasma en los preescolares es bastante poco frecuente, a menos de que tenga un hermanito mayor que tenga un cuadro similar, pero si es que no hay un vehículo claro, realmente es bastante poco atribuible esta tos prolongada. ¿Y qué hemos ganado sobre esta tos, sobre esto con la citromicina, más allá de la resistencia? Es que ya hay estudios, como usted se lo estaba mostrando, que también esto es un estudio del 2023, en que fue muy interesante, fue una potencia bastante destacada, con un RCT doble ciego, dos grupos control, 150 niños para un lado, 150 niños para el otro, y que demostraron de que los niños que se les dio citromicina con esta sibilancia recurrente realmente no les pasó nada. No dejaron de toser antes, no tuvieron distintas recaídas, realmente era dar un medicamento que no trajo ninguna ventaja.
el paciente usó con acitromicina pufitos 4,5 días versus placebo 5, que no hubo esta diferencia clínica desde el punto de vista estadístico, y si le hizo un seguimiento a 6 meses, y en los 6 meses para ver sobre si es que los niños que usaron la acitromicina tenían menos recaídas que los niños que no usaron la acitromicina, y realmente tampoco demostró nada. Entonces, ya realmente el uso de la citromicina para los pacientes que tienen estas tos prolongadas en el escenario de los 3 años, estamos hablando del lactante, preescolar pequeño, realmente en este escenario no va por ahí. Así que vamos avanzando. Y ahora vamos a hablar sobre ya los niños más grandes. El niño que ya está consulta con dificultad respiratoria, un paciente que tiene otro perfil, el asmático más grande ya no tiene esa típica taquipnea rápida de los más chiquititos, sino que un niño de que es los sibilantes felices, como se les dice, ¿cierto? Entonces el niño está tan acostumbrado de que lo lleva de mejor forma hasta que uno mira su trabajo respiratorio. Y aquí la principal perla, es que donde uno se cae, es que cuando uno al asmático grande le cuenta la frecuencia respiratoria, muchas veces se da cuenta que la frecuencia no está tan alterada, pero la amplitud de la respiración de ese niño sí. Entonces, claro, puedo tener un chiquitito de que está respirando 20 veces por minuto, que no es tanto quizás para él, pero la amplitud de esas 20 veces por minuto sí es significativa. Entonces, hay que mirarlos con calma. Yo trato de promulgar a mis becados de que al paciente asmático hay que verlo siempre descubierto y hay que fijarse cómo respira. Y el paciente asmático puede que sea asmático sin saber que sea asmático. Entonces, que los papitos digan que los niños no sean asmáticos no significa que tengamos que desechar el diagnóstico. Si tengo un chico de 8 años que tiene atopia, tiene tos nocturno, uso frecuente salbutamol, como que ya va coqueteando con el asma. Y muchas veces estamos en la urgencia o estamos en la consulta y resulta ser que llega este niño que lleva 5 crisis en el año y nadie le ha dicho que es asmático y el paciente tiene 7 años, 8 años y uno empieza a preguntar dirigidamente si estando sano va a la plaza y corre un ratito, ¿qué pasa? No, doctor, tose la vida. Entonces, lamentablemente a este chico nadie le dijo que era asmático. Y uno le pregunta a los papás, papá, ¿ustedes son asmáticos? No. Ajá. Y la última vez que usted usó inhaladores, ¿cuándo fue? El año pasado, doctor, el invierno pasado, la pasé pésimo. Vivo con los inhaladores en el invierno. Papá, le informo que usted es asmático, lamentablemente nadie se lo dijo. Entonces, recordar de que el paciente no sea asmático puede ser que no sea porque nadie le ha hecho el diagnóstico. ¿Ok? Clue keys de esto es que el niño hable y realmente de repente los niños más grandes decirle, oye, me cuentas hasta 10 y el niño empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con eso ya te está diciendo que el niño sí está obstruido, sí está con dificultad para hablar. Eso ya es un asma que está de moderado a grave. Si estamos esperando a escuchar, a ver el asmático de la película, de la serie, que está con tiraje, que la está pasando fatal, estamos obviamente llegando muy, muy, muy tarde con este paciente. Ok, y aquí viene el problema, porque con los más chicos teníamos claro el score de tal y todos trabajamos con el score de tal y casi en nuestro país no hay dificultades con hablar de eso. Pero cuando tenemos un paciente asmático, sobre cuál va a ser nuestro score para poder conversar entre distintos centros, entre distintos colegas. Y aquí es tema, porque aquí en asma empieza mucha gente a meter las manos. Y aquí cuando una vez un profesor me dijo, allá donde hay una patología con muchas alternativas de tratamiento es porque ninguna es mejor que la otra. Y aquí pasamos lo mismo con los scores. Lo que se lo quise poner acá, Canadá, el 100% de las atenciones en Canadá usan el PRAM, mientras que en España usan el Pulmonary Score. Estados Unidos tiene una mezcolanza. Nosotros acá en Chile no tenemos nada definido en nuestro programa MinSal. Así que si queremos ver la guía británica incluso no usa un score puntualmente. Entonces, si tenemos que el 53% de las guías globales usan un score recién, es como que ni siquiera para eso están de acuerdo. Importa, sí, y lo que importa es que ojalá en nuestro centro ocupemos el mismo score para que por lo menos los colegas que estamos en la misma institución tengamos un mismo discurso y podamos entendernos en las evoluciones de nosotros. Pero eso hay que ponerse de acuerdo y hay que poder hablar, unificar el criterio. Un tema pendiente que todavía está ahí. Y con eso, ya cuando me pidieron hacer esta presentación, yo estaba feliz de la vida hasta que la Gina me quiso amargar el pepino haciendo una actualización. Y dije, bueno, me la tocará leer y tratar de ver si es que ha dicho algo. Y dentro de las cosas que Gina propone es que ellos se encargan de los niños grandes, o sea, del niño de 6 años y más, y el adulto, y para los más pequeños vuelve a ser donde ahí hay una laguna. Entonces Gina para el paciente asmático de más de 6 años, hace ya un tiempo, ellos diferenciaron en 4 categorías, y para mí como urgenciólogo me encanta,
Porque cuando uno tiene solo tres categorías, entre leve, moderado y severo, resulta ser de que el severo era si el paciente saturaba menos de 92. Entonces yo tenía un chiquitito que saturaba 91, pero le ponía un litro de oxígeno y era severo. Pero también tenía un chico de que saturaba 91 y terminaba en un ventilador y también era severo. Entonces la bolsa que llevaba al paciente severo era increíblemente grande y quedaba como quizá exagerado cuando uno se ponía a decir, no, el paciente es severo, pero el paciente está en sala, ¿cómo va a haber un paciente que está en sala de básica, como si está severo? Como, y se armaba todo un quilombo. Pero cuando ya empezaron a abrir esto entre el paciente leve, moderado, severo y en riesgo vital. Esto me encantó porque con esto tú tienes dos perfiles. Hizo la diferencia entre el paciente que la está pasando realmente mal y acercó el severo un poquito más hacia a lo habitual. Porque si el paciente tiene una crisis asmática en que está saturando 90, está con una frecuencia respiratoria por sobre 30, el paciente es severo. Lo que pasa es que uno de repente los ve y los ve que se ven bien, pero desde el punto de vista fisiopatológico, ese paciente la está pasando mal, está haciendo un esfuerzo respiratorio, y si tenemos un paciente que está haciendo un esfuerzo respiratorio y no lo intervenimos, empiezan a aparecer algunos conceptos fisiopatológicos de como el self-induced lung injury, que es cuando yo hago mucha presión por tratar de respirar, yo mismo empiezo a generar presión y daño en mis propios alveolos y yo estoy en el atrasar el soporte ventilatorio de estos pacientes porque quizás no se ve tan mal o porque el ponerle el cartel de severo me pesa, me duele, resulta que se hace un problema. Estas son las guías son muy claras, me encanta esta vez, lo ponen muy clarito, tenemos que usar salbutamol, salbutamol en dosis generosa, y aquí es donde tenemos que hacer el hincapié en que este paciente que nos consulta de 6 años, que le dice el papá que no tiene ningún antecedente, quizás antes de simplemente ponerle el esquema tenemos que preguntar sobre si es que hay otras cosas que pudieran decir, ¿sabes papá? Lamentablemente tu hijo tiene una crisis asmática y tenemos que informar del diagnóstico en el peor momento. El esquema salbutamol es mucho más generoso, hay mucho más salbutamol que hay que darle a estos pacientes. Los corticoides parten en la primera línea. Ojo también con la dosis de los corticoides, la metilprednisolona, uno dice, ah, claro, uno por kilo, pero si nuestros pacientitos de 8 12 años resulta que pueden pesar bastante más que un adulto promedio, y de repente dejar dosis de metilprednisolona de 50 60 dosis es mucho. Ojo con las dosis de los corticoides. Hay delirio por corticoides, el paciente se puede poner irritable, hay efectos adversos bastante importantes con las megadosis de corticoides. Así que llamado a estar un poquito atento de que quizás con la metilprednisolona hay que fijarse que la dosis antiinflamatoria que yo necesito para la crisis asmática no es tan grande. Luego, aquí sí hay una sinergia de salbutamol con el bromuro y empezamos a tener un esquema de bromuro con salbutamol, empieza a aparecer el sulfato magnesio y hay hartas cosas más que tenemos que hacer, pero al igual que en el score de tal, es evaluar a mi paciente y tomar conductas según cómo lo estamos tratando. Entonces, esto es lo más importante, que tenemos un loop en que tenemos que ir a ver a mi paciente. Tenemos que ver el paciente que le dijimos, ah, perfecto, tiene una crisis asmática, lo estamos tratando, estamos viendo, sacando de que el niño pueda, ojalá, salir de su crisis asmática y se pueda ir para la casa con un tratamiento adecuado. O si no, en una hora tengo que saber definir si es que responde, pero no lo suficiente, y vamos con una segunda vuelta. Y a la segunda hora ya tengo decidido mi paciente si va a tener que ingresar o no. O sea, no hay más vueltas que darle tampoco. Aquí sí que, es que no, que ahora voy a esperar la radiografía, es que voy a esperar qué virus le sale, es que voy a esperar qué parámetros inflamatorios tiene, realmente no es la elección. Esto es clínica y escuchar. Para los más chiquitos, a mí me gusta un poco lo que pone la British Thoracic Society. Aquí me corro con colores propios porque hay distintas guías, pero la BTS tiene lo bueno de que separa un poquito el escenario de los mayores de 5 años, igual que Gina, y deja al menor de 5 años hasta el de 2. Y obviamente el lactante vuelve a ser una bolsa de gatos que ellos no se meten en ese momento todavía, pero nosotros en nuestro lindo país tenemos al señor Tal que nos ayuda para los más pequeñitos, los lactantes. Volvemos a lo mismo, acá también la BTS establece tratamiento para el paciente moderado, severo y en riesgo vital. Es importante eso de que el paciente con riesgo vital, ya este paciente ya lo voy a hospitalizar desde un principio. O sea, un paciente que yo veo que llega en esas condiciones es un paciente que quizás lo tenga que, si me llega a la consulta, lo tengo que llevar a la urgencia, quizás activar el código azul. Un paciente de que tiene riesgo de mortalidad incluso, así que hay que estar atento con ese paciente. No es el paciente que voy a dejar en un box y que voy a esperar que le hagan los puffs
y que a ver sobre si es que quién le hace los puffs, y lo voy a ir a ver después. No, este paciente hay que tenerlo cerca, hay que tenerlo en el recuperador, en el box donde lo podamos ver, donde podamos estar pendientes totalmente con él. Lo mismo manejo, sigue siendo salbutamol, sigue siendo el bromuro de segunda línea, siguen siendo los corticoides nuestros amigos y sigue apareciendo el sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio ha sido como yo creo que de los congresos de los últimos 5 años que he ido, tanto de urgencias como de pediatría, como en la parte de broncopulmonar, es sobre si va o no va, si va una pura vez, si no va, si va 3 veces, si hasta cuándo lo podemos usar. Lo que sabemos es que va. Y el paciente ya salió el sulfato de magnesio de las unidades de intermedio, de las unidades de cuidado intensivo. El sulfato de magnesio es para la urgencia. Y lo que ha demostrado es que en el paciente moderado, una dosis de sulfato de magnesio logra evitar la hospitalización. Lo que todavía hay publicaciones es sobre si es que el paciente que ya le pasé el sulfato de magnesio y lo tengo que hospitalizar, ¿cuántas dosis más serían útiles todavía con el paciente? Distintas publicaciones, todavía con N bastante bajito. Hay publicaciones, la gallina mantiene una sola dosis, las que son más cariñosas dicen hasta 3 cada 8 horas, pero es un tema de que todavía está en movimiento y hay que estar atento a las publicaciones sobre qué va. Lo que sí sabemos es que más de 3 dosis de sulfato de magnesio no traen ninguna ventaja. Importante es de que el miedo que le tenemos al sulfato de magnesio realmente no se justifica si lo administramos de buena forma. Sulfato de magnesio hay que diluirlo en solución fisiológica y pasarlo en 20 a 30 minutos y con eso todos los miedos de que si nuestro paciente puede hacer arritmias, convulsiones, de verdad disminuyen significativamente. Entonces, la eficacia desde el 35 al 45% reportado en la reducción de hospitalización cuando se usa en el paciente moderado. Entonces, ni siquiera lo vamos a tener que estar esperando en el paciente severo, sino que en el moderado. Y hay que entender de que el concepto es evitar que el paciente se hospitalice si es que no lo necesita y si lo podemos trabajar de todas formas. ¿Qué puede pasar? Un poquito de hipotensión, pero no una hipotensión significativa. Los efectos adversos severos, que son las crisis convulsivas y las alteraciones del ritmo cardíaco, tienen que ver con una velocidad de infusión rápida y con dosis de que sean demasiado grandes. Las distintas guías, cuando hablan de sulfato de magnesio, te establecen de entre 30 a 50 y realmente 50 miligramos por kilo con una dosis máxima de 2 gramos, porque también hay que acordarse de cuál sería la dosis máxima para nuestros pacientes grandes, vamos súper bien. Plan de alta, entonces, si nuestro paciente está estable, tiene una buena oxigenación, si es que tenemos la fortuna de un paciente que tenemos un PEF conocido, perfecto, que tenga una buena técnica y siempre importante el entorno, porque si es que realmente el que se va a hacer los pufitos en nuestro asmático que costó sacarlo es el mismo, porque los papitos no están, quizá sea mejor dejarlo hospitalizado. Vamos avanzando y de repente otro amigo que se nos aparece en el camino son las neumonias, pero tenemos otro escenario, ¿cierto? Tenemos aquí un niño de 5 años con fiebre alta, dolor torácico, taquipnea, hipoxemia y que no quiere responder al oxígeno. O sea, este paciente, el que realmente la neumonía es el paciente que se ve como medio podrido, como uno dice, se ve que la está pasando mal, se ve medio tóxico. ¿Cuáles son los cluquis de la neumonía en la hipoxemia? La asimetría ventilatoria, el quejido y obviamente la alteración de conciencia que se va más para el choque. Dato rosa, por decirlo de alguna forma, que una radiografía fea no significa que el niño esté grave y viceversa. Un niño puede estar de verdad pasando una neumonía muy grave y la radiografía puede ser precoz y no mostrar mucho. Entonces, hay un paper que salió en JAMA que es, si es que este niño tiene o no tiene neumonía, es un paper bien agradable, se lo recomiendo, y que hablaba sobre el valor predictivo de los distintos síntomas y signos para ver sobre si el paciente tiene o no tiene neumonía. La historia clásica de que tenemos todo incorporado, de que el paciente con neumonía tiene fiebre, taquipnea y tos, realmente no tiene no está tan asociado a la neumonía propiamente tal. Y que, por otro lado, las cosas que sí más hablan de neumonía es el aumento del trabajo respiratorio asociado a la hipoxemia, y una hipoxemia moderada. Entonces tenemos que estar más pendientes, más que de la fiebre, que obviamente eso es lo que más llama la atención para nuestros papás, que son los que consultan. Realmente lo que nos llama la atención vuelve a ser lo que les he dicho casi todo el rato, el trabajo respiratorio y cuántos son los signos vitales de nuestro paciente. Algoritmo de tratamiento, de la observación a la intervención, realmente aquí no hay mucha discusión. Tenemos en nuestro escenario que tenemos pacientes que están, la gran mayoría con vacunas, siempre hay que preguntar si el paciente tiene su esquema de vacunación completo, pacientes con esquema de vacunación completo, sin comorbilidades, realmente
podemos observar y tener un manejo expectante y reevaluar al paciente en 48 horas. Si tenemos la duda de que pudiera haber un componente bacteriano, amoxicilina sigue siendo un muy buen elemento de primera línea, bien tolerado y cubre los microorganismos que queremos cubrir. Sobre si ya empezamos al paciente que se va a hospitalizar, ahí se justifica tomar parámetro inflamatorio y empezar a buscar otras cosas. Pero si el paciente no se ve mal, no se ve complicado y estamos sospechando, vamos con amoxicilina. Pero aquí vuelvo a hacer, empezar a buscar sobre si es que había algo distinto sobre lo que estábamos comentando. Y resulta ser de que sí, y que después del COVID, después de nuestra pandemia, nuestro blanqueamiento que tuvimos en que no hubo ningún microorganismo circulante, lo que está llamando la atención es que sí hay aumento de las publicaciones que hablan de neumonías complicadas. Y efectivamente uno empieza a mirar y efectivamente en el último tiempo es donde empezamos a tener neumonias que se complican más y más frecuente de lo que lo estábamos viendo antes del periodo de pandemia. Explicaciones muchas, ninguna que salga de la que son teoría, pero es lo que toca. Entonces resulta ser que en nuestras neumonias habituales, sí ahora el llamado es que tenemos que estar atentos de que si estas neumonias se van complicando y quizás la ecografía pulmonar es mucho mejor que hacer una seguidilla de radiografía y es una herramienta que debiéramos tener mucho más cerca y que desde el punto de vista de la urgencia hemos visto de que es una herramienta que debiera ser una habilidad dentro de los médicos que estamos en urgencia y tenerla más cercana para poder evaluar sobre si es que lo que estamos viendo son condensaciones, atelectasia u otras cosas. Obviamente, con una complicación detectada, tenemos que llamar a nuestros amigos cirujanos y poder ver sobre si es que este paciente se ve beneficiado de alguna intervención mayor. Y aquí vamos hablando un poquito de fisiopatología para terminar, ¿cierto? Porque de a poquito nos vamos avanzando desde este moco al paciente que estaba obstruido, al paciente que está con neumonía, y nos empezamos a acordar de algunas cosas que son importantes para lo que sigue, que son las causas de dificultad respiratoria, donde por lo general tenemos por un lado las alteraciones BQ y el chant intrapulmonar, y donde empezamos a ver qué es lo que le falta a mi paciente cuando le cuesta respirar y ya este trabajo respiratorio es una franca dificultad respiratoria y yo lo tengo que apoyar con una oxigenoterapia convencional, las cánulas de alto flujo o ir avanzando ya la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. Yo me formé en el periodo donde todavía uno, el paciente que estaba con dificultad respiratoria, trataba de no invadirlo para no ser agresivo con el paciente y trataba de hacer todo lo posible para evitar progresar en la terapéutica de la falla respiratoria lo que han demostrado los estudios del último tiempo es que realmente esa conducta estaba fatal, porque lo único que estamos haciendo era castigar a nuestro pacientito, que se llenara de radicales libres, que empezaran a aparecer un montón de moléculas y que al final esa misma molécula había que limpiarla. Una de las grandes gracias que dejó la pandemia es que ahora el concepto de la tormenta de citoquina ya se hizo más práctico y más presente en el inconsciente colectivo. Entonces, si yo tengo un paciente que está dándolo todo por respirar, efectivamente está ácido, tiene mayor interleuquina, tiene toda una maquinaria metabólica que le está causando daño y después cuando el niño salga de esa noxa va a tener de alguna forma que limpiar y eso también le va a traer consecuencias a mi paciente. Entonces, ahora, en el momento que estamos ahora, el protocolo reinante es visualice el dibujo de la dificultad respiratoria y asista una escalada terapéutica en base a la dificultad respiratoria que usted presente. Y si el paciente hay que intubarlo. Toca. Entonces, en resumen, trabajo respiratorio inventado, más hipoxemia, empiezan a aparecer algunos elementos que son importantes como la SAFI, y en tener conciencia de que una SAFI sobre 260 estamos súper bien, ya SAFI bajo 240 estamos en una zona muy amarilla y tenemos que empezar a preocuparnos sobre que quizás el esfuerzo de nuestro pacientito no le está dando y que subirle la fiodón no va a ser la respuesta y tenemos que darle otra ayuda a nuestro paciente. Importante que si yo hago cualquier intervención, ya sea una cálula de alto flujo, un ventilador no invasivo, yo tengo que tener un seteo de mi paciente inicial cuando yo hice la intervención y luego tengo que al menos en una hora ir a mirar si es que lo que yo hice efectivamente le hizo bien. Si mi paciente mejora su saturación, mejora su frecuencia respiratoria, mejora su frecuencia cardíaca y si su trabajo respiratorio también está mejor. Si mejora un poco, quizás puedo darme una hora más, pero no más que una hora más. Si resulta ser que en 2 horas no me convence la mejoría de mi paciente, lamentablemente toca avanzar y dar otro apoyo respiratorio. Y así, digamos, un escenario clínico que quizá lo veíamos mucho antes y hasta el momento esquivo, pero hay que tenerlo siempre presente. Lactante 2 meses, probable bronquiolitis,
le dejaron una cánula de alto flujo está en sala, y de repente te toca, porque justo te tocó llegar el paciente, te lo contaron, y lo ingresaron el día de ayer, y tiene un momento dramático del oxígeno porque el kine lo vio que estaba mal, así que le empezaron a subir el oxígeno, tanto un poquito nervioso, tiene un trabajo respiratorio que no responde con la subida del oxígeno y tú lo ves en esas condiciones y dices, no, sabes que el paciente, así, guaguita chica, se ve mal, lo voy a intubar. Y se intuba y cuando lo intuban, se comunican con el equipo UCI. El equipo UCI resulta ser que su ventilación se vuelve totalmente dificultosa. Un paciente que no logra buena oxigenación, se le están poniendo las presiones muy elevadas, las alarmas del ventilador pitean como locas, y empieza a desaturar, a pesar de que estar con FIO2 70, FIO2 80, no se logra ninguna saturación. El paciente está con saturación 86, intubado, bien intubado, en un ventilador mecánico, y todos nos agarramos la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Es donde empieza a aparecer el escenario del distrés respiratorio pediátrico. Muy reducido para no alargarme mucho más. ¿Qué es el distrés respiratorio? No es simplemente una neumonía mala, no es una crisis asmática mala, es un paciente en el cual la unidad alveolar y la unidad capilar alveolar están totalmente disfuncional. Se pierde la membrana, hay célula inflamatoria, se aumenta el líquido, se pierde el surfactante, se pierde el endotelio, se aumenta el espacio intraalveolar e intracapilar, empiezan a aparecer células inflamatorias. Entonces a la larga tengo un CHAN con un poquito de BQ, con un poquito de difusión, y empezamos a tener todo un problema, y a la larga es un edema no cardiogénico, en el cual está el paciente naufragando en sus citoquinas y en el líquido extracelular. Entonces, hay inflamación, hay alteración BQ, hay un CHAN, la compliance pulmonar disminuye, tenemos estas radiografías que se ven acá al lado, hay una hipoxemia que, aunque tengamos el paciente con FIO2 80, realmente al paciente ni le interesa, y empezamos a pasarla mal. Y en eso, en 2023, llegó la última actualización que tenemos sobre el distrés respiratorio pediátrico, que es el PALIC-2, ¿ya? Y establece rapidito cuáles son los criterios para poder establecerlo el PALIC-2. Y a diferencia de los adultos, se desliga un poco de la necesidad de tener gases arteriales. Nosotros en general en pediatría somos súper malos para pedir gases arteriales, incluso en los pacientes que están bien invadidos, porque duelen, se infectan, hacen espasmos, los niños hacen cosas, no sé si los adultos lo harán, pero nosotros nos preocupamos de nuestras guaguitas. Entonces, un criterio rápido, no hay un punto de corte específico, pero sí se salvan de la parte perinatal. Esto pasa dentro de los primeros 7 días. Entonces el paciente que va avanzando en su primera semana de repente puede tener esta evolución malvada, maligna. El edema que ya dijimos que es multifactorial, y empiezan estas imágenes a aparecer en el pulmón, y un pulmón que realmente las unidades disponibles para poder ventilar cada vez son menos. Eh, y esto le trae repercusión a largo plazo. Obviamente no es el perfil de esta presentación que hablemos sobre cómo tratar al paciente que tiene un PARS, pero sí, muchos de nosotros nos puede tocar ver un paciente que tiene el antecedente, que estuvo hospitalizado en UCI y que hizo un PARS. Entonces hay que entender que estos pacientitos no se la sacan gratis. No es solamente una neumonía que estuvo hospitalizada y que tuvo ventilación invasiva, sino que tuvo un pulmón que realmente tuvo un daño pulmonar importante. Hay secuela permanente, la mejoría de un PARS pediátrico empieza a los 3 meses, se consolida a los 6, pero el proceso general de recuperación de un PARS pediátrico, perdón, un PARS por lo menos de un año completo. Entonces hay que estar mirando, hay que estar atentos a la función pulmonar. El broncopulmonar tiene que ser el amigo del paciente que sale de la UCI, de estos pacientes, y hay que tenerlo más cerquita. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que dar una rehabilitación física y neurocognitiva. El paciente pierde masa muscular, esta citoquina, esta cantidad de proteínas que se están involucrando, las saca de nada, las saca de los mismos músculos y de otros lugares también. Hay una pérdida de masa también de órganos. Entonces, estos pacientes requieren un apoyo emocional, familiar, incluso en niños que desarrollan estrés postraumático. Entonces, para cerrar las conclusiones clínicas del distrés respiratorio pediátrico, existe el PALIC-2, es una tremenda herramienta, vino a ordenar mucho lo que estamos hablando de estos fenómenos inflamatorios. La tarea del intensivista es plantearlo, de identificarlo y ponerle una estrategia, pero de nosotros, desde el punto de vista quizás que estamos fuera de la UCI, tenemos que entender de que el paciente que hizo un fenómeno de estas características necesita más de nuestra ayuda, y no es solamente antecedente de ventilación mecánica en UCI, sino que no, tiene antecedentes de haber hecho un distrés respiratorio en UCI, es otra cosa, es distinto. Y
tenemos que apoyar que estos pacientes tienen que tener un seguimiento mandatorio, multidisciplinario, con un equipo de fisiatra, broncopulmonar, rehabilitación, terapia y un buen pediatra. Por último, de la coriza al distrés, como les vengo diciendo todo el rato, miren antes de escuchar, miren a su paciente, vean los signos vitales, que cuadren los signos vitales, vean el trabajo respiratorio. Ojo cuando escuchen poco, los asmáticos son traicioneros y hay que estar atentos siempre a que el trabajo respiratorio pueda avanzar y podemos tener eventos que son importantes y severos. Chicos, es lo que les quería comentar. Me pasó un poquito, mil disculpas. Mi correo, me pueden escribir para cualquier cosa, los papers, lo que quieran. Les debo las referencias que son un montón, no se las alcancé a escribir. Pero muchas gracias, agradecido de la invitación de Socinet. Por favor, métanse también a nuestras redes sociales. Socinet, nosotros estamos moviendo las cosas desde el punto de vista de la urgencia y nos encanta escucharla a ustedes también. Gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por tremenda presentación y en el tiempo, así que no fue tan pretencioso como dijiste originalmente. Antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia, recordar primero que si están conectados desde un computador, las preguntas están el link al costado derecho de la pantalla y si están desde el celular, abajo de donde están viendo en estos momentos a Javier y a mí. Antes de pasar a las preguntas también, aparte del recordatorio, hacer comentarios o refuerzo en realidad de mucho de lo que dijiste. Bueno, yo sé la historia completa, así que sé quién fue tu maestro de broncopulmonar, que es amigo mío, y su forma de ser, y como él siempre dice, o sea, si yo los veo con una receta de ustedes, con antitusios, con descongestionante, los voy a ir a buscar, los voy a llevar por teléfono, sí, es real, ¿cierto? El sobreabuso, lamentablemente, a veces en lactantes, tú hablaste de los 6 años, ideal usarlo y ojalá más grande. Aquí también en Chile hubo muertes y de niños más grandes, no solo de niños pequeños, y el ISP hace unos años atrás hizo una alerta para usar pseudofedrina desde los 12 años, ni siquiera desde los 6. Así que siempre usar con cautela. Lamentablemente hay en todos lados colegas especialistas y no especialistas que no se están actualizando, así que parte de lo que estamos haciendo hoy día es mantenernos todos actualizados y cosas más bien en consenso. Igual ahí pueden haber ahí algunas discrepancias, entre comillas, sobre algunas corriente entre la escuela desde la que me formé y que no cree en la bronquiolitis, como también algunos usos de acitromicina y ese tipo de cosas que también están súper en boga y que hay más evidencia muchas veces para los adultos que para los niños. Y dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta que nos llegó es de la doctora Francisca Prado, que probablemente también conoces, que es egresada de la UANDE, amiga mía, y ella dice que excelente encuentra que sea esta alianza entre ambas sociedades, SOCHEP y SOCHINEP, felicitaciones. Y la pregunta de ella es, ¿cuál es la limitación práctica para estructurar planes escalonados de acción partiendo desde la preemergencia, el servicio de urgencia, la insuficiencia respiratoria aguda, que no incluyen solo SINAP, sino también soporte ventilatorio no invasivo? Que nos cuesta conversar entre nosotros. ¿Sí? Es que nosotros los médicos somos los más pesados de la tierra, porque no hablamos entre nosotros. Y si es que alguien es de otro servicio, no lo saludamos siquiera. Y eso es lo que cuando uno ve lo que hace, por ejemplo, el Hospital de Cincinnati, que son hospitales ya importantes universitarios de manejos pediátricos, donde han unificado el manejo de estas dificultades respiratorias o las enfermedades respiratorias desde el ambulatorio, la urgencia, la sala, la UCI, y todos se reunieron, conversaron, plantearon sus problemas y plantearon una línea que es como de la institución. Y es como lo que a la larga lo que se está tratando de lograr en que tengamos una misma comunicación desde el inicio del problema hasta los que ven el final del problema. Y ojalá pudiéramos ser un poquito más ambiciosos y llegar hasta lo que es los cuidados post-UCI, donde el equipo de el Calvo Maquena ha hecho un trabajo maravilloso y que debiera ser homologable a todos, en que de repente los de sala no sabemos lo que pasó en UCI y los que sabemos UCI no sabemos lo que está pasando en la urgencia y somos súper buenos para hablar pestes de los otros compañeros, pero de ir a como tener un ambiente colaborativo no va. Y yo creo que una de las cosas, dando la respuesta, es hacer justamente esto, el tener reuniones entre especialidades y que empecemos a compartir miradas,
que nos veamos los congresos, nos veamos los webinars y que empecemos a levantar una discusión mucho más elevada y pudiéramos empezar a unir todos estos puntos, desde la atención primaria hasta el poli de rehabilitación. Pero yo me voy a afirmar un poco de la pregunta de la Fran, en que igual hay mucha evidencia en el último tiempo que incluso desacredita un poco el uso de la SINAF, porque en el fondo, como muchas veces no hay consensos tan claros o no está a cargo de especialistas o no hay una supervisión, se utilizan adecuadamente, se utilizan en neumonía, donde no tiene mayor efecto, donde cuando hay ectasia. Entonces, y también se entiende que en nuestro medio local, en pos de UCI, ya hay montones de niños en la sala de urgencia, es donde más se utiliza. Yo me atrevo a decir que quizás ahí, a pesar de que a veces uno está en islas distintas, nosotros tenemos en la Dávila por lo menos, tenemos ahí una especie de consenso con Fernando Mallea y con la urgencia de que, claro, tenemos SINAF y si hay y se pueden ocupar, se ocupan, pero con su tiempo adecuado. Si el paciente no respondió, se va directo a la BNMI. Pero casi ninguno de los dos es muy pro SINAF todo el tiempo porque a veces están mucho más tiempo del que deberían los pacientes. Ahí yo no sé cuál es tu mirada, porque tú tienes la mirada de la urgencia y no solo del intensivo. A mí me encanta porque yo peleo con el jefe, porque mi jefe, de hecho yo le dije que le iba a sacar una publicación al respecto para poder pelear con él más tranquilo. Pero esto, ok, esto es un poquito más viejo, en el sentido de que este año fue el Mundial de Urgencia acá en Sao Paulo y habían en la mesa justamente de SENAF un equipo español donde efectivamente uno lee literatura española, los españoles encuentran que la SENAF debiera no existir, que debiera ser desde la naricera convencional hasta un CPAP nasal, ese salto. Y por otro lado está el equipo del Garrahan de Argentina, que ellos sí tenían publicaciones con un sistema de SENAF, vuelvo a decir, estructurado. O sea, el paciente en este criterio se le coloca la SENAF, en este paciente se tiene que evaluar la respuesta y se establece por la literatura que si tú tienes de tu N total de pacientes puestos en SENAF, si tienes un fracaso mayor al 20%, te tienes que cuestionar cuáles son tus criterios de inclusión para partir la SENAF, porque tú no puedes tener más de un 20% de SENAF que fracasen. O sea, hasta ahora el permitido, como lo que se puede entender de que sí, puede que pasen cosas a pesar de todas las planificaciones, es del 15%. Tu rango de seguridad es de que el 15% de tus CENAF fallen y los de Argentina tienen un protocolo muy marcado sobre el paciente en CENAF tiene que entrar en este momento y si le colocan la CENAF es de esta forma y se tiene que setear y se tiene que reevaluar a la primera hora, a la segunda hora. Y logran tener buenos resultados. Nosotros en el hospital, en el Pino, que nos dejan hacer un poco más libertad a las cosas, hemos podido establecer usos de SNAF y hemos tenido un porcentaje no publicado que está por debajo del 10%, entonces, y con una satisfacción usuaria bastante alta. Entonces, quizás el problema no es el instrumento, sino cómo lo estamos usando. Y de verdad es parte de lo que yo quiero. Estamos trabajando en una publicación al respecto sobre si es que lo que nosotros estamos viendo es porque lo estamos haciendo bien y quizás sea algo que podamos compartir o no. Pero claramente un manejo de que es de sala básica, con un equipo que se puede hablar, no son, ¿cómo se llama?, dispositivos que sean de alto rendimiento, de que sean complejos, de que tengan riesgo, de si se instalan bien, pero tienen una fineza de que hay que calcular las cosas bien, el 2 ml por kilo a veces no es para todo, hay que preocuparse Ujú. de que la narina sea adecuada para nuestro pacientito, porque no todos saben de que las cánulas de la CENAP, los colores distintos son por el flujo que presentan, entonces no es lo mismo meter 8 flujos por un dispositivo de 3 milímetros a 8 flujos por uno de 6. Hay una cosa que tiene que ver la tolerancia a la interfaz del paciente, que son conceptos que quizás los que estamos más hacia la UCI lo tenemos más incorporado, que el tema de que el paciente lo lleve, el avance del soporte ventilatorio le sirva al paciente. Y no tan de rajatabla de que no, todos tienen que ir con nasogástrica, no todos tienen que usar este flujo, de que no 2 ml por kilo para todo. Y a mí me tocó ver chiquititos que uno los tocaba ir a virar a otro servicio y desde la puerta de la sala se escuchaba el flujo sonando y la pobre guagua agitadísima y obviamente con una frecuencia respiratoria brutal. Entonces,
yo encuentro de que falta masticar más el tema. Desde mi punto de vista, Senaf es una tremenda herramienta, ayuda un montón, descongestiona mucho, muy útil, entre más chica la guagua, más útil todavía, pero no es para todos. Hay que, el paciente, si tiene un compromiso pulmonar de más de un cuadrante, lo más seguro que fracase tu CENAF, porque la CENAF no se la puede con una distribución más del 30%. El concepto de la SAFI, el concepto del espacio muerto, son cosas de que hay que masticar un poco más, pero se puede usar y tiene un nicho quizás acotado, pero hay un nicho de niños que se ven beneficiados de la CENAF y la pasan fenómenos, que son justamente los chicos, que tú no quieres pasar al ventilador no invasivo porque flotan dentro de las máscaras del no invasivo. Y bien utilizado, bien indicado y bien protocolizado, como dices tú, siempre bien conversado. Voy a hacer mi mea culpa antes de seguir con las preguntas, pero aquí mi mea culpa es que me jugó mal la luz y mi poca visión a través del celular. No era Francisca Parado, eres nuestro famoso y querido doctor Francisco Prado, neumólogo, pediatra del San Borja, experto en neuromusculares y además que hace visitas domiciliarias. Así que con cariño y con respeto, Panchito, perdón, me había equivocado y pensaba que era nuestra ex alumna, que también podría haber estado conectada. Seguimos con las preguntas. Manuela Soto pregunta si el palto miel jarabe sirve algo para la tos como la miel sola. Sirve. Y ojo, hay publicaciones a favor. Uh Y -huh. lo que en el Hedera helix, el palto miel, tienen publicaciones de que establecen de que mejoran la calidad de sueño en la noche del paciente que está con tos. Eso ganas. ¿Qué cosa tiene además a favor? Que no hay ningún reporte de evento adverso. ¿Cuál es el problema? De que todas estas cosas que son naturales, las concentraciones que están hechas para las publicaciones no son las mismas que quizá uno tiene después en el producto que tiene en su medio local. Entonces no están estandarizadas porque son productos naturales. Y el problema principal es que palto miel y todo esto terminan costando más que un kilo de miel y la miel termina teniendo mejores efectos que echarle el palto miel. Entonces, de que se puede, particularmente cuando llegan esas mamás que lo único que quieren es que el niño tenga un jarabe para la tos. Yo ahí acopio a que ya, si la mamá quiere un jarabe para la tos, por lo menos le voy a dar algo que sé que no le va a hacer mal y que algo va a ganar, que por lo menos es confort, y ahí va el palto miel y los de Dera Helix. Pero eso es lo que hay evidencia a favor de que el niño se siente mejor, pero son ventajas cualitativas, con esos outcomes. Perfecto. Bueno, Valentina Paz dice, muchas gracias por la presentación, excelente para la aplicación práctica. Mi consulta es, ¿cuál es la evidencia o su experiencia en cuanto al uso de oxígeno en pacientes lactantes menores y recién nacidos con distrés respiratorio leve, no para meta de saturación, sino como para mejoría de la mecánica alterada, pero no da para SINAF? Ya, que ahí donde el mundo de los recién nacidos es bien distinto, ¿ah? Ahí, hay que tener un poquito, ahí hay que pasar un sedazo, porque obviamente recién nacido, ¿de qué estamos hablando? 36, 34, 32, 24 semanas, ¿qué tanto pasó por encima? Niño displásico, no displásico, niño con buen incremento ponderal, mal incremento ponderal asociado, entonces un poco más, porque el paciente que está con, si tú, lo importante es de que si tengo un recién nacido que está con aumento del trabajo respiratorio, hay que entender por qué. Tiene hambre de aire, le falta potencia, quizás lo estamos sobrealimentando, tiene un problema cardíaco. Entonces, el mundo del recién nacido, la respuesta es sí, puede que sirva, pero hay que establecer muy bien sobre por qué tu paciente tiene aumento del esfuerzo respiratorio, qué le está pasando. Y algunas veces entonces la respuesta no es el oxígeno, algunas veces es presión. Algunas veces el paciente necesita estar con FIO2 21 quizás, pero con un dispositivo que le genere un poquito de presión. Quizás hay otro tipo de inmadurez, o quizás lo están sobrealimentando. Entonces, así como a rajatabla poner una recomendación es difícil, eh, pero si tú evalúas bien a tu paciente y el paciente lo necesita, está estupendo. O sea, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a poder definir sobre si tu paciente lo que necesita es oxígeno, presión, esfuerzo, trabajo, fuerza, rehabilitación, etcétera. Hay desde una saturometría hasta los scores que sacan los chicos de fisiatría,
te ayudan mucho como para poder saber, pero también hay que calcular, porque quizás para uno que pesa unos 80 kilos, un litro de oxígeno por naricera es nada, pero un litro de oxígeno por naricera a un guaguito de 3 4 kilos es una cantidad brutal, o sea, le estás pasando casi más del doble de su volumen minuto. Entonces, a veces hay que considerar de que estas burbujas, 0,1, quizás para la guaguita es un equivalente casi como a estar como con medio litro de oxígeno para uno grande. Exacto. Entonces, Hay que tener cuidado. un buen ensayo de repente es calcular el volumen minuto de tu paciente y saber de que cuánto es lo que mueve tu paciente o requiere en volumen de litros tu paciente, y ahí uno dice, ah, wow, resulta que esos 0,5 es N para ella. Y aparte que las nariceras convencionales en un lactante pequeño, en un recién nacido, ocupan la fosa nasal completa. Y son largas y no son cortas como las de alto flujo. Ya, sigamos con las preguntas. Raúl Fernández pregunta, ¿cuánta miel diaria? Mira, hay el Cochrane, se basa, si te interesa, búscalo, porque es una Que la publicación que mayor es gratuita. revisión sobre la evidencia de la Sí. miel como Y ojo que antioxígeno. Cochrane jamás en la vida dice algo a favor, Se porque matricula con algo. le cuesta un montón matricularse con algo, y Cochrane sale y con estudios grandes diciendo que sí, o sea, no te dicen cuánto, ahí en el estudio, si cuando uno lo busca, porque ellos revisan justamente cuáles fueron como la metodología, cuántas cucharadas, cuántas onzas, de decir verdad, eran, yo no las recuerdo, pero está ahí cuántas onzas usaron como para definir que le tenía un efecto protector. Yo habitualmente recomiendo por lo menos 3 veces al día como el jarabe y la gente ya se queda tranquila. Pero efectivamente hay una medida exacta de utilización. Tampoco la idea es abusar porque lamentablemente tiene mucho azúcar y aparte de tener los hiperactivos y saltando, después nos odian las nutriólogas. Ya, sigamos con las preguntas. Viviana Astudillo pregunta en los asmáticos si no responden a las 2 horas del tratamiento según BTS. ¿Deberíamos priorizar siempre ventilación mecánica no invasiva? En primera recomendación, primero que bueno que está Viviana Astudillo, la saludo, ese es de los míos. En medicina, los dogmas casi no existen. Los siempre no van. Exacto. Porque vamos viendo a tu paciente, porque vuelvo como severo o como en riesgo vital. Y eso me hace todo el cambio. Entonces, ahí tienes que definir, porque bueno, por eso que yo vengo a promulgar el cambio ¿cómo se llama? De logística en clasificar en cuatro. Porque si tengo un paciente severo, pero resulta que con un aporte por naricera el paciente lo lleva y lo tolera bien, bienvenido, vamos. Y si el paciente satura 93, éxito. Y si tiene un buen trabajo respiratorio con eso, éxito. Pero si es que el paciente resulta ser de que la está pasando mal, está decaído, no ha comido porque la tos no lo deja comer, tú le tomaste exámenes y además un paciente que está con un pH 7,2 metabólico, o sea, ni siquiera respiratorio, sino que metabólico, ese paciente claramente necesita más aporte. A ese paciente lo tienes que ver de otra forma. Entonces, el llamado es a buscar elementos que te dejen tranquila con la decisión que tú vas a tomar. No, ¿sabe, doctor? El paciente llegó severo, pero sabe, responde, tiene un aumento del trabajo respiratorio, pero se ve bien. Tiene apetito, toleró el agua, no la vomitó, tiene gases que se los tomamos y resulta que está con pH 7,3, con un bicarbonato en 18, como que lo estamos tomando a buena forma, no está telectasiado. Ah, bien, juégatela entonces por no ser manejo más avanzado. Pero si tú pero vuelvo a decir, el asmático cambia y evoluciona, te diste una vuelta, te tomaste el café y el paciente otro, tanto para bien o para mal. Así es. Ya, muchos comentarios de muy buena presentación y de agradecimiento. Dania Betancourt dice desde su experiencia en clínica, ¿qué habilidades o competencias considera fundamentales para estudiantes que desean orientarse hacia la kinesiología respiratoria pediátrica? Oh, interesante. Buena pregunta. No, buena pregunta. Es que, yo te diría, hay que entender el fenómeno respiratorio, pero entenderlo. Y yo no lo aprendí en los libros. Yo lo aprendí con alguien que al lado mío me estuvo mostrando los ventiladores
y me hacía entender que si yo le subía el PIB, el paciente se sentía de esta forma, de que si le, si que como le movía la frecuencia, esto otro, y desde la práctica volver a la literatura. Entonces, si me dice que alguien quiere, le gusta esto y se apasiona, entonces que se acerque, para tener experiencia, no solamente a los cursos, a leer, porque los libros son súper buenos, el libro del doctor Cruz de ventilación mecánica, baratito, y está muy bien hecho. ¿Cómo se llama? Que es donde, que es uno de los libros fáciles de alcanzar y leer. ah, pero lo más importante será tener la experiencia de cómo entender qué le está pasando al pulmón, tratar de hacerlo práctico, de que no ver solamente los conceptos de capacidad vital forzada, capacidad residual, porque como que son cuando son como solo textos, como que uno no lo entiende. Entonces, mi principal recomendación es acercarte a unidades que hagan este tipo de cosas, acercarte a unidades donde haya kinesiólogos de rehabilitación que midan mecánica pulmonar y te empiezas a meter en el tema porque los que se dedican bien al tema no son muchos, entonces son núcleos bien cerrados, pero como son tan pocos, son muy alegres cuando alguien quiere entrar, porque es como que por fin hay otro loco como nosotros. Yo creo que es súper importante ver la parte, como dices tú, de especialidad y no solo los cursos y orientarse a algo. A mí me pasa, no, tampoco escuchamos, pero no juzgamos, dicen por ahí. Hay muchos kinesiólogos que se dedican a todo. Hacen motor, hacen, no sé, un día masoterapia y otro día respiratorio. Si tú te quieres dedicar a lo respiratorio, primero oriéntate. Es como las especialidades médicas, las especialidades de enfermería o de kinesiología. Participar, acercarse, aprender de los terapistas ventilatorios, de la rehabilitación respiratoria y, como dices tú, aprender de los conceptos importantes, pero con los pacientes ahí mismo, con el ventilador ahí mismo y con la experiencia, porque no todas las enfermedades son iguales, sobre todo las crónicas tienen una orientación y las agudas otra. Así que eso es sumamente importante. Y parece que tenemos varios kines porque siguen preguntando. Excelente presentación. Consulta deriva a quine respiratoria a lactantes o niños con bronquiolitis, neumonía como seguimiento a corto plazo. Mira, lo mejor de todo es que yo mismo me caigo mal con esta respuesta, porque depende. Y volvemos a decir, esto es lo más lindo de todo, porque yo llevo algunos años ya metido en este cuento, y te vas dando cuenta de que los conceptos nuevos que dicen como que el tratamiento tiene que ser como ajustado al paciente, como tailored, que es como lo que si lo quieres buscar, no es para todos. Porque de repente tú puedes tener un paciente, y tampoco no es todas las kines, porque no, los compañeros kinesiólogos que nos están escuchando pueden hacer refuerzo de eso. No es como existe, no existe una kine respiratoria, sino que son distintas estrategias y distintas técnicas de kinesiología respiratoria. Y de repente un paciente necesita quizás vibración, otro necesita que le ayude a elongar el pulmón, quizás tenga que hacer expiración prolongada, quizás un paciente tenga ventaja usar un triflow, etc. ¿Qué es lo que me pasa a mí con las guaguitas chicas? Que como desde el punto de vista fisiopatológico, su principal resistencia está acá en la vía aérea superior a nivel de la nariz. Entonces las guaguas chicas son muy agradecidas de que le saquen los mocos. Voy a ser súper elemental porque entre más moco, más espacio están perdiendo y aumentan su resistencia. Entonces las guaguitas chicas, quizás si le hace un kinesiólogo, le hace las técnicas habituales como para el paciente que tiene una telectasia, no va a traer ninguna ventaja. Pero si tú a una guaguita chica le haces vaporizaciones o no tiene el vaporizador y está en un hospital y le hace una nebulización con salino y después viene el kine y le limpia todos esos mocos, esa guagua va a ser agradecida y va a respirar mucho mejor y su trabajo respiratorio va a mejorar espectacularmente. Pero va a ser justamente esas guaguas que son moquillentas, porque no todas las guaguas son moquillentas. Entonces, la recomendación es la kinesiología, cuando uno la lee, dice que la kinesiología en bronquiolitis no está recomendada. Pero volvemos a decir, ¿qué tipo de kinesiología? Si tú dices, porque te dicen la kinesiología no está recomendada, pero favorecer la eliminación de secreciones está recomendado con recomendación incluso a uno. Entonces, bueno, pero si la mamá no sabe y de repente cuesta sacarle los mocos al niño más chico, quizás si el kinesiólogo te puede ayudar a que pueda eliminar los mocos, aunque suene súper elemental lo que estamos diciendo, pero realmente para el paciente es súper importante. Sí, sí sirve, pero es cosa de hablar con tu equipo, decirle, mira, si es que a este chico yo no quiero que tú lo prestís como si fuera un acordeón, si yo lo que quiero es que lo ayude a que movilice secreciones. Por contraparte, un asmático, por ejemplo, si yo no quiero que el asmático, yo no voy a querer que le hagan, quizás cuando esté en la crisis aguda, le hagan una quine muy intensa, porque quizás con el aire que tiene adentro, él haga un neumomediastino o incluso un neumotórax.
Pero quizás sí le voy a decir al kine, trabaja con el paciente asmático para que pueda tener ejercicios de expiración prolongada, para que alcance a eliminar el aire, lo ayudemos con los esquemas de inhaladores. Entonces, vuelve a ser muy interesante de que hay que investigar las diferentes variantes que tú puedes ofrecerle a tu paciente. Si tú me preguntas sí o no, te digo sí, pero tiene que ser dirigido, ajustado a lo que tú quieres a lo que tú sientes que le sirva a tu paciente. Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo también depende de qué kine quieres que le haga y quién es el kine que le hace la kine, o sea, aquí hay muchos factores. Hay gente que literalmente impone las manos y mejora pacientes. Oh, y de Así hecho que, también de repente, seamos honestos, estás trabajando en un hospital público, le tomaste una guaguita que está en la urgencia y necesitas dejarla en la sala IRA para que alguien la vea, ujú, porque la posibilidad que la vea un médico de aquí en 24 horas jamás la vida, porque en los consultorios las horas pediátricas son súper escasas porque no sé por qué a nadie le gusta a los niños. Y entonces si tú lo mandas que le ponen en tu hojita, no, control en el consultorio y le va a tocar control en el consultorio en una semana más, cuando ya no sirve. Entonces, sí, los mando al kinesiólogo porque por lo menos así me aseguro de que va a haber alguien que lo vea y si que encuentra que el exacto. trabajo respiratorio está feo, me lo van a devolver. O si se complica, si los virus se sobreinfectan, se atelectasian, etcétera. Así que está perfecto. Estoy de acuerdo contigo también, Javier. Ya, seguimos con las preguntas. Igual vamos a ir acortando por el tiempo y todos tienen sus vidas, hijos, turnos, etcétera. El doctor Prado nuevamente pregunta, ¿cómo recomiendas titular el CPAP o el EPAP en pacientes con asma y en aquellos con neumonía u otra entidad con patrón restrictivo? Ah, qué pillo, me mete en su área, ¿eh? ¿Cierto? Eso me mete a jugar en su área. Ya, primero de todo vamos a ver sobre si que mi paciente es un paciente agudo o un paciente con una patología crónica. Cuando hablo de crónico, por favor, no el crónico el crónico de los consultorios, que es el que está en el programa IRA, sino que un paciente pulmonar crónico que tenga ya una estructura distinta, que tenga algún daño pulmonar o que tenga fibrosis o que tenga alguna condición distinta. Ya, si nos sacamos todo este grupo de niños que pueden tener alteraciones neuromusculares, fibrosis, secuelas, pedazos de pulmón menos, etcétera. Si tengo un asmático que simplemente tuvo la mala suerte de toparse con un virus y hacer una crisis, siempre hay que tener en consideración que el asmático, su problema son las presiones, entonces ojalá las presiones más bajas posibles siempre. Y es un horror intubar a un asmático porque el alveolo totalmente infladito ahoga al poco vascular que tiene y lo tienes que desinflar, diciendo que le falta el oxígeno. Entonces, es difícil, es muy complejo. Sin embargo, los grandes maestros intensivistas lo logran igual. Entonces, para el paciente asmático, tú lo tienes en un ventilador no invasivo, ojalá siempre las presiones más bajas posibles que te tolere tu paciente. Y entonces, cuando vas saliendo desde el IPAP, el EPAP, ojalá lo tienes con un soporte de 10-6, importante cuánto está moviendo tu paciente. Es un paciente que lo tienes con una full face y te está moviendo, ojalá, normalmente debiera mover de 6 ml por kilo, ideal, no el real, a 8. Y las máscaras, las full face, se comen 2 ml en promedio por la fuga y todas las cosas. Entonces, digamos, entre 8 y 10, aceptable. Pero si mi paciente resulta de que está moviendo más que eso, y ya estoy llegando a un ventilador pequeño que es 10,6, quizás lo tengo que pasar a un CPAP nomás y ver cómo le va. Quizás la respuesta no va por ahí. Quizás el paciente lo tengo que pufiar más, quizás tengo que hacer otras cosas. Y al doctor Prado le gusta el PIB bajo, si lo conversamos en el congreso. No está mal, pero también depende del equipo que tengamos. Si tenemos los equipos antiguos, tener un paciente agudo con EPAM bajo 6 se hace difícil. Los equipos nuevos uno puede bajar EPAM de forma más segura, que lo compensan un poquito mejor. Pero va a depender del equipo y de la máquina que tenemos. En otras palabras, no, lo primero, no, la FIO2 es lo último que importa, ¿ya? Porque la FIO2 uno la puede ir bajando tranquilamente y uno puede tener un paciente fácilmente en FIO2 21 con un soporte ventilatorio si lo que le falta es presión. Pero por sí mismo, si yo tengo un ventilador pequeño, estoy con un BIPAP que es un 16 y el paciente me está movilizando, entonces resulta que me falta un poquito más de coraje personal para poder sacarlo del ventilador nomás. Si ya lo tengo solamente en un CPAP, está en un CPAP 6 y el paciente lo está ventilando bien, está con un FIO2 25,
entonces también quizás lo que falta es un poquito más de coraje de pasarlo rápidamente a un dispositivo de menor soporte y con apoyo kinesiológico. Entonces ahí también es empezar a cuestionarme de que ya, ser agresivo para poder soportar al paciente, pero desde el momento que uno parte en el soporte, parte saliéndose del soporte. Y ojalá lo mínimo que necesite. Si las diferencias que son entre no, también, que me lo volví a hacer esa pregunta con veneno, no es lo mismo el asmático que la neumonía, son fenómenos obstructivos, uno se infla, muchas presiones, la neumonía es restrictiva, hay que ver qué tanto pulmón tengo para las presiones, el, quizás las neumonias que están más graves son muy agradecidas de los EPAP alto, de los PIP altos, las neumonias que no están tan inflamadas son muy agradecidas de los EPA chicos, entonces hay que entender de que primero manda, como dice un profesor, de qué está enfermo tu paciente. Eso te define para dónde va el trabajo. De verdad ayuda bastante organizarse según como la falla respiratoria del oficio patológico para las partes de los ventiladores. Ordena mucho sobre qué estoy tratando. Entonces, los que son obstructivos, que tienen aire atrapado, los que son mi problema el BQ, el espacio muerto, tienen ciertas estrategias. Los que tengo una neumonía, que tienen un pulmón pequeño, un pulmón duro, que estoy trabajando quizás con un baby lung, que se le dice, porque un pulmón chiquitito, tienen otras estrategias con un volumen más bajo y me puedo permitir otras condiciones. Entonces, es muy útil enfrentarse al paciente desde lo que le está pasando, desde cuál es el problema fisiopatológico que tiene para poder ayudarlo. Exactamente, y además que caso a caso siempre se evalúan y hay pacientes que tienen componente mixto y si vamos a entrar en esas, así que ahí ver las interacciones cardiopulmonares también que a veces se nos olvidan. Así que, bueno, muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, muy buena presentación, saludos desde Punta Arenas, gracias Doc. Así que hartos elogios y vamos a aprovechar también de decir los elogios de la jefa, le encantó tu presentación a la doctora Rivera, nuestra presidenta. Y ya la última pregunta, que no sé si la puedo responder del todo, ¿para cuándo otro webinar que nos prepare para el invierno? Nosotros tenemos webinares mensuales, el próximo es sobre, más allá del CPAP, las terapias de la apnea del sueño pediátrico, así medio relacionado con la ventilación, pero no tan campaña de invierno, pero lo voy a dejar planteado, en una de esas tenemos nuevas propuestas para marcharlas, pero estamos haciendo muchas actividades y como dije al principio, están los webinars mensuales, las reuniones clínicas mensuales de Sochinep, ambos certificados y los conversatorios para padres. Yo Ya en yo pro te propongo uno, así de como la hora. corticoterapia, amigo, enemigo, ¿hasta cuándo y por qué tampoco? Así que, bueno, ahí nos estaremos viendo próximamente y los dejo invitados a todos para seguir todas las redes sociales de Sochinep y de Sochep. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo, por tu presentación. Ahora puedo decir que además excelente presentación y contestaste todas las preguntas estando post turno y con un hijo chico. Así que muy agradecidos de tu aporte y como dicen por ahí, de esta alianza entre ambas sociedades. Al revés, agradecido de la oportunidad y esto es el camino que estamos allanando entre especialidades de que tienen perspectivas distintas, pero que entre las dos logran un todo que es mucho mayor. Por supuesto, así que yo creo que también es una oportunidad, sobre todo los que estaban interesados en las preguntas ahí de la CINAF, de trabajar y definitivamente o descartar o sumar y por supuesto protocolizar. Y sobre todo en los lugares que tienen más necesidades y que no tienen tantos especialistas y tantos recursos. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, que estén bien.